Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Vamos a continuar entonces nuestro estudio. Estamos en el capítulo 5 de Romanos. El último versículo que habíamos visto es el versículo número 9. El versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso fue lo último que vimos la semana pasada. Hoy nos toca ver el capítulo 5, versículo 10. Y dice este versículo número 10, dice, porque si siendo enemigos, aquí les voy a pedir que pongamos atención porque hay algo interesante. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si analizamos el versículo, nos dice que nosotros ya fuimos reconciliados con Dios, porque éramos enemigos. Y todas las personas que no han entregado sus vidas al Señor son vistas por el Señor como enemigos de Dios. Pero en nuestro caso dice que ya fuimos reconciliados con Dios, o sea, con el Padre. ¿Y qué fue lo que se usó para que fuéramos reconciliados? La muerte de su Hijo. Por la muerte de él, nosotros alcanzamos este otro beneficio de la reconciliación. Si siendo enemigos, él murió por nosotros y nos reconcilió con el Padre, te dice Pablo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hasta este punto del versículo 10 del capítulo 5, Pablo ha mencionado algunos términos muy importantes. Yo me puse a revisar todos los versículos del 1 al 10 y le saqué un listado. Entonces, veamos qué beneficios tenemos en la muerte de Jesucristo. Esta es a manera de resumen porque lo hemos estado viendo en cada uno de los versículos del 1 al 10. Bueno, el 10 lo estamos viendo hoy. Pero primero dice que fuimos justificados. La justificación trae consigo el perdón de todos nuestros pecados. Y ese es un beneficio en la muerte del Señor. En segundo lugar, dice que tenemos entrada a la gracia. Ya todos sabemos, creo yo, a estas alturas ya sabemos qué es la gracia. Pero esa entrada en la gracia la obtuvimos por medio de la misericordia de Dios. Tercero, otro beneficio fue que se nos concedió fe. Y la fe no es más que confianza en las promesas del Señor. En cuarto punto, también se nos dio paz. Tenemos paz para con Dios. O sea que dejamos de ser enemigo de Dios. En quinto lugar,
También se nos da esperanza, una esperanza de la gloria de Dios. O sea, que le vamos a ver. La gloria de Dios es la misma presencia de Dios, lo que se conoce con una palabra minera especial de la Shekinah de Dios. Entonces tenemos esperanza de esa gloria, o sea, una esperanza de que le vamos a ver. En sexto lugar, se nos dio regocijo, o sea, gloria en la tribulación. O sea, suena un poco raro, pero realmente como creyentes, nosotros, y Pablo así lo dijo, por lo menos en el caso de Pablo así es su testimonio, de regocijarnos en la tribulación. También se nos dio paciencia, y la paciencia no es más que resistir las pruebas. Tenemos resistencia en las pruebas. En octavo lugar, se nos está probando. Tenemos pruebas. Y estas pruebas básicamente tienen que ver con nuestra obediencia a Dios. En noveno lugar, se nos da el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Y hablamos que era la primera vez que se hablaba de la intervención del Espíritu Santo en el libro de Romanos. Décimo lugar, tenemos que fuimos salvos de la ira de Dios. ¿Cómo somos salvos de la ira de Dios? Somos salvos porque Cristo es nuestra propiciación. En onceavo lugar, dice que ya fuimos reconciliados con Dios Padre, que es el versículo 10 que estamos viendo. Ya hemos sido reconciliados o dejamos de ser enemigos de Dios. Y en último lugar, ya fuimos redimidos, o sea que fuimos comprados con su sangre, o sea, con su muerte también. Quiere decir esto de la sangre. Entonces, nosotros tenemos que analizar este versículo número 10 y ahí encontramos que Jesucristo es el reconciliador. No hay otra persona. Ni es una persona terrena, ni una persona espiritual, del ambiente espiritual, excepto nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro reconciliador entre Dios y nosotros, ya que por medio de él, el ser humano recupera la amistad con Dios. Porque si éramos enemigos, había enemistad en nuestra relación con Dios. Entonces recuperamos la amistad con Dios que se había perdido por consecuencia del pecado. La reconciliación consiste justamente en restaurar las primeras relaciones que existían entre Dios y el hombre. ¿Se recuerdan que en el huerto del Edén, el Señor tuvo una buena relación con Adán y Eva por un tiempo, mientras Adán y Eva fueron obedientes? Y esa fue la primera vez que se dieron unas relaciones de reconciliación entre Dios y el hombre. O sea, son relaciones de amor, relaciones de unidad, relaciones de cercanía, relaciones de entendimiento, de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. La reconciliación es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes que están enemistadas. ¿Qué implica ser salvo? El cristianismo acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y además la liberación de la condenación del pecado, resultando esto en una vida eterna que vamos a llevar a cabo con Dios mismo dentro de su reino. Esto implica ser salvo. Yo creo que esto ya todos lo sabemos de memoria. Entonces, la reconciliación es un cambio de relación entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición. O sea, nuestra situación posicional, después de ser reconciliados con Dios, ha cambiado. Porque
posicionalmente éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de Dios y estamos en una buena relación con Dios. Entonces dice, es basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Si se dan cuenta, todas estas doctrinas que las estamos viendo acá, todas están girando alrededor de Jesucristo. Sin él, nada de esto se hubiera podido dar. En el Nuevo Testamento se sugieren tres aspectos de este cambio de posición. En primer lugar, tenemos una reconciliación de personas entre quienes ha existido un estado de enemistad. Dios establece en la obra redentora de Cristo la base de esta cambiada relación de personas. Y tenemos como texto 2 Corintios 5:19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, o sea, con Dios mismo, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esta palabra de reconciliación? Si ya estamos reconciliados con Dios, ¿será que hasta ahí es el alcance de la reconciliación? Yo creo que no. O sea, tenemos un compromiso con todos los seres humanos, con todas las personas, de tratar de traerlos a los pies de Cristo para que ellos también puedan ser reconciliados. Entonces tenemos una función que cumplir. En segundo lugar del cambio posicional, tenemos que una reconciliación de condición, de modo que todas las bases de la relación de enemistad son quitadas, todas las bases de enemistad son quitadas y las bases de un compañerismo completo se establecen. Y ahí nos dice Pablo en Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, o sea, en la cruz. Y por último lugar de este cambio posicional, tenemos una reconciliación que surge del cambio en el hombre inducido por la acción de Dios, porque es Dios quien toma la iniciativa. El hombre no es reconciliado meramente porque su relación ha cambiado, sino porque Dios lo ha cambiado a él a través de Cristo. Y esto lo vemos en Efesios 2:5, que dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Debe enfatizarse que la reconciliación, tanto como la justificación, dos situaciones completamente distintas. Todas las dos estas son un acto divino, son realizadas por Dios. Es Dios y no el hombre quien efectúa la reconciliación. Nosotros nada hicimos por reconciliarnos con el Señor. Simple y sencillamente obedecimos a su llamado y entonces Dios se reconcilió con nosotros y borró de todo lo que estaba en nuestra contra para tener una amistad reconciliada con él. El cambio de la enemistad a la amistad. Esto lo hizo Dios y no lo hicimos nosotros. Mientras en realidad éramos enemigos, Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para morir por nosotros cuando éramos enemigos. Ahora que hemos sido traídos a un lugar de aceptación y hemos sido unidos a Cristo, entonces Él está mucho más propenso, o sea, mucho más dispuesto a guardarnos seguros en este nuevo estado. Porque si lo hizo cuando éramos enemigos, Él se despojó de su Hijo para atraernos hacia Él. Ahora que ya estamos reconciliados con Él, entonces Él está más dispuesto a guardarnos seguros en este nuevo estado de salvación. Cristo vive ahora para guardar a los suyos. Esta es una tarea mucho más agradable
que la de morir por los impíos, que son sus enemigos. En Hebreos 7:25 nos dice el autor, por eso puede también salvar perpetuamente. Mire, perpetuamente. O sea, la salvación en este versículo se confirma una vez más que no se pierde la salvación. La salvación es perpetua. Dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él, o sea, por el Señor, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hablando del Señor, que él intercede por nosotros. Si Dios me salvó a mí, siendo yo pecador, impío y enemigo suyo, ahora que soy su amigo, me mantendrá a salvo. Si Dios hace esto por sus enemigos, ¿cuánto más hará por sus amigos? Fíjense que la amistad del Señor no es como la amistad con los hombres. Nosotros decimos ser amigos todos, pero no tomamos la misma postura que toma el Señor. Aún siendo amigos entre nosotros mismos, no actuamos como el Señor lo hace. Si Dios ha hecho la cosa más grande, ciertamente que también va a ser la más pequeña. Aquí estamos hablando de que me salvó cuando era pecador, era impío y era enemigo, pero que ahora yo tengo el título de amigo de Dios. Y alguien podría decir, ¿y la Biblia habla algo acerca de que los hombres pueden ser amigos de Dios? Sí, la Biblia lo habla y lo dijo el Señor. En Juan 15:14, el Señor dijo, vosotros sois mis amigos. Vean el título que nos da. Esto es un título adicional de ser llamados hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Somos la esposa del Cordero. Tenemos una serie de ventajas y beneficios, pero adicional a eso, Él nos ve como sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El 15:15 de Juan dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, el Señor nos ha revelado la voluntad del Padre y la encontramos plasmada en las hojas de la Biblia, en la Biblia, ahí está. Y entonces nos las ha revelado a nosotros porque somos sus amigos, porque Él ya no esconde nada, ya no nos habla en forma en que no entendamos, sino que ahora sí ya nos ha abierto el entendimiento. Bueno, llegamos al último beneficio de la justificación. Dijimos que eran 8 y el último es gozo y alegría. Con esto cerramos el listado de los 8 beneficios de la justificación. Te dice el versículo 11. Y no solo esto, hablando de la reconciliación, sino que también nos gloriamos en Dios. O sea, nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire, Pablo está insistiendo mucho en este término de reconciliación, porque es un término que anteriormente todavía él no lo había desarrollado y no lo había revelado a la iglesia. Pero aquí nos está diciendo que nos regocijamos, nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que a través de él hemos recibido la reconciliación. En Romanos 5, del 1 al 11, que es lo que estamos viendo, hay 3 cosas en las cuales nos gloriamos o nos regocijamos. Primero, nos regocijamos o nos gloriamos en el futuro, en un regocijo futuro. ¿Por qué? Porque nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 2. Segundo lugar, nuestro regocijo presente. Este quiere decir que nos regocijamos en las tribulaciones. Versículo 3. Y en tercer lugar, nuestro regocijo pasado. Y ustedes ven, tenemos el presente, el pasado y el futuro. En los 3 tiempos encontramos regocijo en diferentes situaciones.
En el tercero, nuestro regocijo en el pasado, dice, nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, el versículo 11 que estamos analizando. Es una de las declaraciones más maravillosas en la Escritura. Quiere decir que donde quiera que estemos o cualquiera que sea nuestro problema, podemos gloriarnos o regocijarnos en Dios, cualquiera que sea nuestro problema. Podemos regocijarnos de quién es el Señor, de que vive y en la salvación que Él ha provisto para nosotros y que estuvo dispuesto a salvarnos a nosotros, porque Él bien pudo salvar a otras personas y no habernos salvado a nosotros. Él lo pudo haber hecho, porque Él es soberano. Sin embargo, nos escogió a nosotros y a otros hermanos también, pues de otras congregaciones en todas partes del mundo. Pero nosotros tenemos ese privilegio de haber sido los escogidos de Dios y que nos lleva a su presencia, nos llevará a su presencia en un día futuro. Él ha preparado un plan para salvarnos debido a su amor por nosotros. Esta realidad llena de alegría nuestro corazón, porque estamos salvos, hermanos. No podemos estar tristes como las gentes que no han conocido a Dios y que están todavía en una condición de tristeza, diría yo, de inseguridad, de preocupación, porque no sabe qué va a suceder con ellos el día que fallezcan, porque ni saben que van a ir al infierno, ni saben que van a ir al cielo. Solamente saben que llegada la muerte hay un cambio de condición de vida y que los que no conocen al Señor tienen la esperanza de que los familiares que queden vivos en esta tierra harán algo para que ellos puedan ir al cielo. Pero eso es algo incierto, porque si los familiares, media vez muere alguna persona, los familiares inmediatamente al poco tiempo se olvidan del que falleció y la vida continúa y ellos siguen viviendo su vida. Y entonces esta gente no sabe qué va a pasar al fin con ellas. Pero en nuestro caso, llena de alegría nuestro corazón saber que no necesitamos que nadie que quede de nuestra familia viva va a hacer algo para que seamos salvos, porque ya Cristo lo hizo por nosotros y nos da la certeza de que somos salvos y que vamos a ir a estar con Él en el cielo. El mejor significado podría ser, no solamente somos salvos, sino que ya ahora nos regocijamos, gloriarnos en Dios debido a sus bendiciones, tanto presentes como pasadas y como futuras. Los judíos, en el caso de los judíos, ellos se jactaban o alardeaban del hecho de que ellos, a diferencia de todas las otras naciones, ellos poseían la santa ley de Dios. De eso alardeaban ellos. En la iglesia de Corinto había personas que hacían alarde de ciertos líderes cristianos. 1 Corintios 3:21. Y también alardeaban de dones o logros especiales. 2 Corintios 11:18. Y en su carta a los Gálatas, Pablo se refiere a personas que alardeaban respecto al número de gentiles que habían convertido, entre comillas, o sea, que habían logrado que se circuncidaran, según Gálatas 6:13. Ahora, esta situación de alardear, de jactarse, porque algunos se han convertido, algunos entraron en cumplimiento de algunos aspectos de la ley y otras cosas, ese alarde o esa jactancia, pues realmente ya Pablo lo explicó, que no debiera ser en los cristianos motivo de jactarse o de alardear. Pero aquí hay una pregunta interesante. ¿No se parece esto mucho a lo que algunos cristianos alardean en la actualidad? Porque algunos cristianos, yo he conocido muchas personas que dicen, yo llevo ya 5 convertidos, yo llevo 6 convertidos, llevo 20 convertidos. Nadie puede convertir más que Dios. Pero la gente alardea de eso. O alardea de que tienen cierto privilegio, como en el caso de los judíos, de que a ellos se les había dado la encomienda de la ley de Dios. Eso no es motivo para alardear.
Pablo informa a los romanos y dice, nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no alardeamos de las cosas, no alardeamos de que se convirtieron unas personas. Nosotros nos gloriamos, nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ya hemos recibido nuestra reconciliación. No se la debemos a ningún hombre. Ahora, ¿qué efectos tiene la sangre de Jesús? Porque es la muerte de él la que nos lleva en este caso a reconciliarnos con Dios. Dice, no hay perdón sin ella, o sea, sin la sangre de Jesús. Y esto lo dice Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué otra cosa hace la sangre de Jesús? Satisface las santas demandas de Dios. Porque dice Éxodo 12:13, veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Hace expiación por la persona. Y dice Levítico 17:11, la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre de Cristo también redime al creyente. Dice, rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1:18-19. ¿Qué más hace la sangre de Jesús? Limpia de todo pecado. Dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y por último, ¿qué hace también la sangre de Jesucristo? Justifica al creyente. Dice, estando ya justificados en su sangre, Romanos 5:9. O sea, este es un resumen. No es que solamente estas cosas haga la sangre del Señor, pero digamos las más importantes o las más nombradas en la Biblia son estas. Y yo les puse aquí este resumen. Bueno, siguiendo con el versículo número 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí entramos a un pasaje un poquito complicado y yo voy a tratar de explicarlo, pero de veras que es difícil entender esta parte del paralelo que se hace entre el primer Adán y el segundo Adán, o entre el primer hombre y el segundo hombre. Entonces dice Pablo, por tanto, o sea, después de haber visto los versículos anteriores, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no se necesitaron muchos hombres. Un solo hombre fue suficiente para introducir el pecado y contaminar a toda la raza humana. Y al entrar el pecado, entró la muerte, básicamente. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si nosotros analizamos el tiempo desde Adán hasta Moisés, no había ley, ¿verdad? Entonces, si no hay ley, no se puede transgredir la ley. Y el pecado, básicamente, quiere decir transgresión a la ley de Dios. Entonces, si no había ley, ¿por qué entró el pecado y por qué entró la muerte si no había ley? Porque la ley se da mucho después con Moisés. Entonces vamos a empezar a tratar de explicar esto. Este versículo 12 empieza con la frase de enlace. Por tanto, la clara visión de Pablo pasa del creyente justificado, se los marqué para diferenciar y para enfatizar, pasa del creyente justificado seguro en la vida de resurrección de Cristo, pasa al complicado paralelismo opuesto entre Adán y Cristo. Pablo se fija en dos personas que son las dos cabezas de la raza humana y que están unidas a todos los hombres por medio de una solidaridad vital. Adán, hablando de Adán, padre de todos los hombres, Adán cayó en el pecado por un solo acto de desobediencia. No se requirieron muchos actos. Por un solo acto de desobediencia, Adán cayó en el pecado. O sea, la esencia del pecado, y en él cayó toda la raza.
toditita la raza humana desde Adán hasta nuestros días. Lo que determinó que fuéramos una raza pecadora por naturaleza. Aquí sí quiero que me vayan poniendo atención porque si no nos vamos a perder y no vamos a comprender esta relación Adán-Cristo. Entonces, el pecado de Adán, ese único pecado de Adán de desobediencia, hizo que toda la raza humana cayera en ese pecado por naturaleza. Esta ofensa única de un solo hombre trajo como resultado el reinado de la muerte, el reinado de la muerte, que está inseparable del pecado. Juntamente con ese reinado de la muerte, entró la condenación a la raza humana, ya que el pecador es reo culpable delante de Dios. Habíamos mencionado hace un momentito de que no había ley, por lo menos desde Adán hasta Moisés, pero vamos a verlo. El remedio no se halla en la aplicación universal de la sentencia judicial. Oiga, el remedio no se halla en la aplicación universal de la sentencia judicial, ni tampoco en un perdón sin base, incompatible con la justicia de Dios, sino que se halla en la presentación de una nueva cabeza de la raza humana. Aquí es donde juega un papel importante y preponderante la venida de Jesucristo. No se escoge la nueva cabeza caprichosamente, pues Cristo tiene derecho a presentarse como el postrer Adán y como el segundo hombre del cielo. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 15, 45 al 47. Lo vamos a ver en un momento. Puesto que él, o sea, Jesucristo, él es el verbo eterno. Él es el Hijo preeminente, por quien y para quien todas las cosas han sido creadas y en quien subsisten. Esto lo dice Pablo en Colosenses 1, versículos 16 y 17. Naturalmente, todas las cosas de que habla Colosenses 1, 16 y 17 incluyen al hombre como corona de la primera creación, según Génesis 1 y 2, con el Salmo 8. Pero esta nueva cabeza, o sea, es Cristo, hablando de él, está completamente exenta de los resultados de la naturaleza caída. Con Jesucristo se rompió esa cadena de maldición de la raza humana, porque Cristo no participó de una naturaleza caída, porque él no tuvo nada que ver en esa descendencia de Adán. Recordemos que ni José ni María intervinieron en el surgimiento de Jesús, porque fue una obra de Dios que hizo Dios Padre y también con el auxilio del Espíritu Santo, que hicieron sombra sobre María y María quedó embarazada. María no aportó ningún óvulo, ni José aportó ningún esperma. Fue un acto milagroso de Dios que él puso como poner una semilla en la tierra. Así fue puesta esa semilla en el vientre de María y de ahí surge Jesucristo. Entonces él no tiene una naturaleza caída, puesto que la voluntad de Dios haya en él, en Jesús, su perfectísima expresión. Solo así pudo llevar a su consumación un acto de obediencia. Adán cometió un solo acto de desobediencia y Cristo llevó a cabo un solo acto de obediencia. Y además se le contó como un acto de justicia de Dios, según Romanos 5, 18, 19, que por el principio de solidaridad proveyera aquella propiciación. Yo espero que todos estén entendiendo estos términos porque los hemos explicado. Si no entendemos qué quiere decir propiciación, no vamos a entender el párrafo. Usted dice,
para que Él proveyera qué propiciación. Y propiciación, para repetirlo y enfatizar, es el acto por el cual el Señor aplacó la ira de Dios o el enojo de Dios. Él se presentó como sustituto nuestro para aplacar la ira o el enojo de Dios. Esa es la propiciación. Entonces proveyó aquella propiciación. O sea, la propiciación en este caso es Jesucristo, que ya hemos visto como la necesidad primordial de la raza pecadora frente a su Dios. Detrás del acto único se halla la gracia de Dios. Ya todos sabemos también qué es la gracia de Dios, ese regalo que nosotros no merecíamos, como veremos al examinar los detalles del pasaje. Y si bien la caída arrastró a todos a la muerte y a la condenación, este acto de justicia de Dios tiene como consecuencia la vida, hasta un reinado de vida y la justificación. Si ustedes ven el paralelismo entre Adán y Jesucristo, que son dos polos opuestos, uno que nos trajo a una naturaleza humana caída y el otro que por medio de su muerte y por medio de su propiciación nos justifica y elimina de nosotros ese pecado, esa condenación, y entonces nos otorga vida eterna. Nosotros no vamos a ir al infierno. La ley se presenta aquí como el instrumento que revela, la ley, que revela y excita el pecado. La ley revela y excita el pecado. ¿Qué queremos decir con esto? Que obra manifiestamente en contra de la voluntad de Dios, haciendo inevitable la condenación. Porque el hombre no puede cumplir la ley de ninguna forma. Entonces es inevitable la condenación del hombre por la ley. Los efectos de los dos actos primordiales de las dos cabezas de la raza se extienden a todos entre comillas, o a los muchos entre comillas. Pablo ha expuesto con toda claridad que no hay distinción entre hombre y hombre, pues todos pecaron. Ahora, si logramos distinguir la diferencia de que la raza caída, el único pecado de Adán, afectó a todos los hombres, la aparición de Jesucristo no afecta a todos los hombres, porque el Señor muere solo por un sector, por una parte de los hombres, aquellos que hemos sido elegidos por Dios, aquellos que hemos sido predestinados. Entonces la salvación y la vida eterna no es universal, no es para todo el mundo, mientras que la condenación sí era para todo el mundo, pero la justicia de Dios nos está librando de esa condenación por la cual Adán nos transmitió a nosotros. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Y hasta el día de hoy vivimos este tiempo, esta maldición. La tierra hasta el día de hoy está maldita por Dios. No se ha levantado esa maldición. Eso está en Génesis 3:17. El pecado de Adán cambió el mundo rotundamente. No solamente Adán, no solamente la raza humana, sino que la tierra misma, los animales, todo lo cambió. Ese único pecado de Adán cambió totalmente todo el mundo. Cambió el ambiente. Desde entonces el ambiente del mundo se contaminó cada vez más hasta que Dios lo destruyó con el diluvio. Mira, era tan grave lo que había sucedido que el Señor tuvo que hacer este juicio en Génesis 6:5 del diluvio para hacer desaparecer a toda la raza humana, a todos los animales, todo, para empezar un nuevo ciclo. Y solo quedaron vivos Noé, sus 3 hijos y las esposas de cada uno de ellos, 8 personas. Primera de Juan 5:19 nos dice: el mundo entero está bajo el maligno. Aquí la obra de gracia realizada por la segunda cabeza, o sea, Jesucristo, es potencialmente universal. Potencialmente, no dice totalmente, potencialmente universal,
para responder al hombre con la justificación por la fe, no por la ley. O sea, un acto de justicia de Dios. A Dios jamás se le va a poder imputar ningún acto de injusticia. En él solo habrá justicia. El versículo 21 encierra la discusión por medio del típico paralelismo de contraste, volviendo al concepto más destacado del versículo 12, que inauguró la sección. Sobreabundó la gracia para que, como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reinase por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Por medio de quién? Por Jesucristo, el Señor nuestro. Este concepto de la gracia abundante se ha de recoger en Romanos 6, del 1 al 2, cuando lleguemos a ese capítulo de Romanos, como un eslabón que vincula la exposición de la justificación por la fe con la de la santificación en Cristo y por las operaciones del Espíritu Santo. Si usted ve aquí, se está dando desde ya un contexto que no debemos de perderlo de vista. Si solo nos quedamos con el capítulo 5 de Romanos, en esta parte que estamos viendo de los versículos 1 al 11, y cuando lleguemos al capítulo 6, versículos 1 y 2, no lo relacionamos, no le vamos a encontrar sentido a la escritura, no la vamos a entender, porque uno es contexto del otro. O sea, el 6, 1 y 2 es un eslabón que vincula la exposición de la justificación por la fe con la de la santificación en Cristo y por las operaciones del Espíritu Santo. Las palabras a todos los hombres. ¿La muerte pasó a quién? La respuesta es, pasó a todos los hombres. Esta otra pregunta, ¿por qué pasó la muerte a todos los hombres? Respuesta, porque Adán infectó a toda la humanidad con esta horrible enfermedad de pecado y de muerte. Y entonces la otra pregunta podría ser, ¿por qué a todos los hombres? ¿Por qué no solo a Adán? Ya que él fue el causante. Sí, él es el que pecó. Si él es el que pecó, entonces él y solamente él es el que debería de morir. Pero eso es imposible. Porque todos nosotros, fíjense que Adán fue creado, pero nosotros no fuimos creados. Nosotros fuimos procreados. Somos procreación de Adán. Pero Dios solo hizo a Adán y a Eva. Dios no lo hizo a usted ni me hizo a mí. Nosotros somos descendientes de Adán. Y de ahí arrastramos esa naturaleza caída. Entonces, esta pregunta de ¿por qué no solo Adán? Porque Adán cometió la gracia de trasladarnos a nosotros las consecuencias de su pecado. Entonces alguien puede decir, bueno, yo no soy culpable. Directamente no, indirectamente sí. Nosotros hemos llegado al mundo por procreación, no por creación. Las únicas personas que fueron creadas son Adán y Eva. Sin embargo, en cierto sentido, es correcto decir que yo fui creado en Adán, en cierto sentido. ¿En qué sentido? Sin Adán, yo no tendría existencia. Cuando Adán fue creado, yo, usted y todos estábamos en los lomos de Adán. Eso lo podemos ver en Hebreos 7:10. Yo formaba parte de su simiente, de la simiente de Adán. Del mismo modo, podemos decir que toda la nación de Israel estaba en Abraham, Isaac y Jacob. O sea, todo Israel dice que estaban en los lomos de Abraham, al igual que Isaac y Jacob. Entonces, eso aplica también para nosotros con relación a Adán. La peor cosa, oiga esto, la peor cosa que jamás nos ha sucedido es cuando Adán comió el fruto prohibido hace miles de años. Romanos 5:12. Esa es la peor cosa que nos sucedió. Pero de igual manera, la mejor cosa que jamás nos ha sucedido es cuando Cristo
murió en la cruz hace como 2000 años. Romanos 5, 18 al 19. Si usted ve los contrastes entre Adán y Cristo, entre la peor cosa y la mejor cosa, ahí vemos, podemos armar el rompecabezas y entender esta escritura que está dando Pablo aquí en Romanos capítulo 5 y que se va a extender a Romanos capítulo 6, que son capítulos que son muy difíciles de entender si no se analizan adecuadamente. Romanos 5:13. Y aquí lo dice claramente Pablo, ¿sí? Pues antes de la ley, o sea, antes de Moisés, había pecado. Y había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, dice Pablo, no se inculpa de pecado. Pareciera una contradicción de Pablo. Como que no se entiende qué es lo que Pablo quiere decir acá. Pero expliquémoslo. Durante el periodo desde Adán hasta Moisés, había pecado y muerte. Pero no había transgresión porque no había ley. De la ley que nosotros conocemos, la ley de Moisés. Entonces no se puede transgredir una ley que no existe, obviamente. Pero había pecado, como se ve en el acto del asesinato de Caín, en Génesis 4:10. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo Dios, el Señor a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, el Señor le había prohibido a Adán y a su descendencia matar a los seres humanos. Entonces, cuando Caín mató a Abel, violó una ley que Dios había dado, que no estaba en el decálogo de Moisés, pero ahí había una ley. Y fue una ley que fue decretada por Dios. Dice, y la maldad del mundo antediluviano era pecaminosa antes del diluvio. Entonces esa gente era pecaminosa, por lo cual existía la muerte en el mundo. El pecado de Adán fue considerado una transgresión. El pecado de Adán se consideró una transgresión, aunque estamos diciendo aquí que durante el periodo de Adán hasta Moisés había pecado y muerte, pero no había transgresión. Pero es considerado una transgresión porque él violó una ley dada divinamente y que la encontramos en Génesis 2:17. El Señor le dijo claramente a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces se transgredió una ley. Aunque se dice que no hubo la ley desde Adán hasta Moisés, pero nosotros estamos pensando en la ley mosaica. Pero aquí había una ley. El Señor le dijo claramente a Adán que no fuera a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él transgredió esa ley. Y de ahí nos arrastró a todos nosotros. Bueno, versículo número 14 dice, no obstante que se dio esa ley y esa ordenanza que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, reinó la muerte. No obstante que no había ley como la mosaica, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Todos murieron desde Adán hasta Moisés. Nadie quedó vivo. Y la muerte es consecuencia de la transgresión de la ley de Dios. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Cómo puede haber entonces algún parecido entre Adán y Cristo? Sin embargo, hay un parecido, porque así como es cierto que Adán impartió a los suyos lo que le pertenecía, del mismo modo, Cristo otorga a sus amados lo que es de él. Ahí hay un parecido. Es en este sentido en que Adán prefiguró a Cristo. 1 Corintios 15:45. Lo habíamos mencionado hace un ratito y yo les dije que lo íbamos a leer. Aquí está. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Pero el postrer Adán, o el segundo Adán, fue hecho espíritu vivificante. Dos cosas totalmente opuestas. 15:47 de 1 Corintios. El primer hombre es de la tierra, o sea,
es terrenal. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, o sea, es celestial. Miren los paralelismos que se van viendo aquí y las comparaciones ¿sí? o contrastes que encontramos entre Cristo y Adán para explicar lo que está diciendo Pablo acá. Aunque la ley del Sinaí, del monte Sinaí, con sus mandatos específicos, no existía todavía en ese periodo desde Adán hasta Moisés, había una ley. Sí, había una ley. Aquí el apóstol está pensando indudablemente en lo que él había escrito anteriormente en esta misma epístola y que lo vimos en Romanos 2, 14 y 15. Y esta ley, con la muerte como castigo para los transgresores, es inexcusable si fue aplicada a los transgresores. Inexcusable si fue aplicada. Eso lo vemos en Romanos 1, 18 al 32. Que había ley se deduce del hecho de que había pecado. Porque si no hubiera habido ley, no hubiera habido pecado. Pero sí había ley. Romanos 2:14, que es lo que Pablo está mencionando acá, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Eso lo vimos. El 2:15 de Romanos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Se recuerdan que hablamos de esto, de la ley escrita en los corazones? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, la conciencia y el razonamiento de todo ser humano, aunque digan que no son judíos y por lo tanto ellos no tienen ley, aquí está la ley escrita en sus corazones. Y entonces todo mundo está violando la ley de Dios. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Que la gente no entienda estos pasajes de Romanos o libros romanos, eso no los hace a ellos ajenos a su responsabilidad. Eso no los va a justificar delante de Dios. Mucho menos si la gente del mundo no lee la Biblia. Si leyendo la Biblia la gente no entiende el libro de Romanos, no leyéndola, obviamente que están totalmente perdidos, están sin dirección, no tienen brújula. Van navegando, pero no saben dónde van a ir a parar. Nosotros sabemos dónde van a ir a parar. El pecado, sin duda, estaba en el mundo aún antes de que se diera la ley del Sinaí. El pecado, sin duda, estaba en el mundo aún antes de que se diera la ley del Sinaí. Como lo demuestra el hecho que la muerte, el castigo del pecado, gobernaba durante el periodo de Adán a Moisés. El apóstol puede haber estado pensando, entre otras cosas, en el diluvio universal que destruyó casi toda la población del mundo. Mira hasta dónde el apóstol Pablo regresa para que trasladarnos a nosotros la revelación del libro de Romanos y las consecuencias y la ley y las transgresiones. Él retorna hasta el origen del hombre para analizar lo que pasó durante ese periodo y mostrarnos y de alguna manera ilustrarnos todo lo que a lo que el hombre está sometido. O sea, ignorar la palabra, ignorar la ley de Dios no va a hacer que la gente se salve. Al contrario, la condenación va a ser mucho mayor. Muy bien, hermanos, nos vamos a quedar aquí porque me dijeron que ya se me terminó el tiempo. El versículo 15 lo dejaríamos para el viernes, así es que les dejo el tiempo para preguntas, para comentarios, aportes.
Yo sé que estos versículos, y se lo dije al principio, están un poquito difíciles y si uno se desconcentra, se pierde totalmente. Pero aquí hay una enseñanza bien importante que nosotros como cristianos debemos de saberla, de conocerla. Y si alguien nos pregunta, pues poderles explicar. Les dejo el tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.